Hemos llegado a un nuevo año con un balance, digamos, muy intenso en materia de nuestra militancia, de nuestra intervención política, donde hemos logrado una conquista importante que nos permitió después intervenir en el proceso de las elecciones, que fue obtener una nueva personería que nos permitiera esa intervención. Hemos intervenido en innumerable cantidad de luchas, en muchos casos alentándolas, en otros casos acompañándolas, en otros casos contribuyendo a organizarlas y en muchos otros casos dirigiéndolas, como ha ocurrido con la lucha de la docencia universitaria, donde tenemos un sindicato que se ha transformado en una enorme referencia política acá en la provincia, que contrasta con los métodos, con la política de los sindicatos que están bajo la tutela, maniatados por la burocracia sindical. Es muy importante. Tenemos por delante un escenario que hay que prestarle atención, porque de ello determina la perspectiva, determina la política que tenemos que llevar adelante, y lo que está presente es un escenario que no es exclusivamente local, argentino, es un escenario internacional, donde de manera cada vez más visible se hace, digamos, presente la existencia de una crisis, posiblemente la más grande que haya o esté atravesando el capitalismo en toda su historia, y que tiene como manifestación el desarrollo de una guerra internacional, de una guerra mundial, que ya en este momento tiene 5 frentes. Y lo notable es que en varios de ellos se proclaman planes de paz y no logran concretar ninguno de esos propósitos. Y la contrapartida a las intenciones de lo llamado a la paz es que cada vez que no se logra concretar, se reproducen una serie de escaladas que multiplican la política de destrucción, la política de muerte, la política de extensión de los conflictos bélicos. Ustedes tengan presente que el conflicto de Ucrania ya va para los 4 años y la Segunda Guerra Mundial duró 5 años. Para que tengan una idea de que estamos en presencia, no en conflictos, como uno diría, episodios de choques militares entre países, etcétera, y que luego un armisticio lo congela. Estamos frente a guerras que no logran ser superadas. El conflicto de Medio Oriente es una pantomima decir que se ha consagrado la paz. Ha habido un aminoramiento de la política genocida, de los bombardeos sistemáticos sobre la zona de Gaza, pero se mantiene una política genocida de Israel sobre el resto de las zonas palestinas, inclusive sobre los países vecinos. Ahí ya tenemos 2 escenarios de la guerra internacional, que son los que más han llegado a la opinión pública en general. Pero el norte de África está, digamos, recorrido por innumerables conflictos que atraviesan diversos países, que, como el caso de Sudán, donde hay una guerra civil y una situación de hambruna que supera por lejos, por la cantidad de habitantes que envuelve ese conflicto, a lo que ha ocurrido en Gaza, una hambruna posiblemente de la más grande que haya ocurrido bajo el capitalismo, y una cantidad de conflictos y rebeliones
que muestran de que por un lado emergen del propio seno de las Fuerzas Armadas y de ciertos movimientos nacionalistas alternativas frente a los poderes existentes y la pugna de los distintos bandos imperialistas por tratar de ver cómo ocupan posiciones, desplazando unos a otros en este proceso. El cuarto escenario son los Estados Unidos. En Estados Unidos se está desenvolviendo una verdadera guerra, que en este caso tiene como víctima a los migrantes, pero también al conjunto de la población trabajadora, ¿no es cierto?, donde se está tratando de aplastar toda forma de oposición, ya no hablemos revolucionaria porque no existe como tal, sino cualquier oposición de tipo democrática, para imponer un estado de tipo policial, un régimen de excepción, una política donde se altere el conjunto de las relaciones de las clases, imponiendo una política que el gobierno de Trump pueda tener sujetado a los Estados Unidos sin tener oposición interna para poder ir a fondo con la política imperialista que está en curso. Y el último escenario de esta guerra, que se va extendiendo, es nuestro continente. Estados Unidos le ha declarado la guerra a Venezuela. Uno agarra y dice, bueno, pero ¿dónde está que se le declaró la guerra? Cuando un país bloquea a otro país y lo bloquea con la quinta parte de toda la flota norteamericana, que es la flota militar más importante de todas las potencias, está bloqueando Venezuela, han bloqueado desde el punto de vista del espacio aéreo y hay amenazas todos los días de que van a tener incursiones terrestres. Es indudable que todo ese escenario es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra que apunta a desplazar a un gobierno que no le responde incondicionalmente para poner un régimen al estilo de Milei, ¿cierto?, con esta mujer, Corina Machado, que, siendo venezolana, ha pedido y ha reclamado de que Estados Unidos invada Venezuela para poner un gobierno democrático, ¿verdad?, de todo el estilo, fantástico. Entonces, en este escenario, que les quiero decir, prácticamente somos la única organización de izquierda que caracteriza de esta manera este proceso a escala internacional. La izquierda argentina, la izquierda internacional, en general lo que analiza son cada uno de los conflictos, no los ignora, pero los analiza como conflictos locales y no ven el hilo conductor que los unifica, que es la necesidad frente a un capitalismo, caso de Venezuela, ¿no es cierto?, tratando de tomar el timón detrás del objetivo de colocar nuevamente a América Latina como el patio trasero, como un continente incondicional, presto a suministrarle todos los recursos que un imperialismo que quiere ir a la guerra necesita, en materia de litio, en materia de tierras raras, en materia de recursos de energía, de hidrocarburos, de petróleo, de lo que fuera. Necesita tener un patio trasero proveedor para que la industria, ¿no es cierto?, armamentista, la industria militar de los Estados Unidos pueda tener asegurado esos recursos para ir a una guerra. ¿Contra quién?
contra los otros bandos imperialistas que los tiene en conflicto, en competencia, ¿no es cierto? Y que no se agota solamente con Rusia o con China, también está Europa. Pero indudablemente el objetivo estratégico fundamental, lo han declarado los propios dirigentes norteamericanos, es China. Es China. Y América Latina, ¿no es cierto?, es un continente que no se va a agotar con una intervención militar en Venezuela. Los propios funcionarios ya han anunciado que Colombia está en la mira, que Cuba hoy lo tienen escondido en la agenda, pero figura en la agenda, es indudable. Pero lo más importante es que ya le han tirado leña para generar un conflicto intervencionista sobre México y sobre Brasil, que son los dos grandes países de nuestro continente que Estados Unidos lo necesita, ¿cierto? En algunos casos, como el caso de Brasil, porque ya es una semipotencia y porque tiene los recursos fundamentales de los cuales hoy la industria militar norteamericana depende de China. Brasil es el segundo productor de tierra rara a nivel planetario. Por lo tanto, someter a Brasil, que esas tierras raras las lleva a procesar, a purificar, a darle todo el proceso para que puedan ser utilizadas, ¿no es cierto?, las traslada a China. Necesita tener el dominio y que pasen a manos norteamericanas, porque eso lograría crear un marco de autosuficiencia como para poder ir a un conflicto más en profundidad. En este marco, Milei se ha alineado de manera incondicional con esta política de los Estados Unidos en todos los escenarios. En todos los escenarios. Ya mostró su disposición para enviar tropas que refuercen el bloqueo sobre Venezuela. Ya le dio todo el apoyo en su oportunidad a Zelensky, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento que hay con Rusia. Bueno, el respaldo a Israel es absolutamente incondicional, reivindicando la política genocida sobre el pueblo palestino. Y este gobierno, en la misma medida que a nivel internacional despliega esta política, a nivel interno, despliega una política de guerra contra la clase trabajadora. La reforma laboral que ha sido enviada al Congreso es no una reforma, es una contrarreforma, decimos nosotros, porque no viene a cambiar nada favorablemente. En ese caso tendríamos un proceso reformista. Acá lo que viene es a destruir el derecho laboral, que es un cambio de palabra de lo que es la suma de todos los derechos y conquistas logrados con la lucha de los trabajadores, y que después los gobiernos, para encontrar un punto de equilibrio, lo transformaron eso en una suerte de derecho para darle una protección legal a las conquistas que con la lucha se arrancó. Eso pretende esta reforma, destruirlo, para llevar a fondo una política de destruir a la clase trabajadora como sujeto colectivo. O sea, que la clase trabajadora sean individuos prestos a vender su fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, a que lo exploten y que esté privado de las condiciones de poder plantarse y enfrentar a la patronal, y entonces no solamente se lo priva de esto, se lo priva de algo más elemental, que es de la ciudadanía. Porque vamos a tener que, cuando el trabajador ingrese a una empresa, queda privado de los derechos y libertades que fuera de la fábrica los ciudadanos comunes tienen como garantía a partir de que está marcado en la Constitución, donde dice de que se puede protestar, que se puede hacer una asamblea, que se puede hacer una reunión, que se puede declarar esto, declarar lo otro. Vos lo haces eso en la empresa, y con esta reforma el patrón tiene toda la libertad para rajarte y toda la artillería para que vos
te vayas sin un mango encima y seguramente en una lista negra después no consigas ningún laburo. Entonces, compañeros, estos son los temas que tenemos por delante. Indudablemente no se agotan, porque con la reforma laboral se está discutiendo el presupuesto, que es una estafa, y que es un presupuesto, ¿no es cierto?, que mantiene el saqueo a las provincias en materia de coparticipación, que mantiene una política de ataque al sistema educativo y al sistema de discapacidad. Un presupuesto que tiene como prioridad el de ver los mecanismos para asegurar la compra de dólares para que se los puedan llevar los acreedores. Entonces, un escenario que, pintado de esta manera, ¿cierto?, cualquier artista diría, dame la pintura negra y pintamos todo de negro, porque aparecería un escenario completamente negro. Sin embargo, el gobierno no gobierna en el vacío, ¿cierto? Es un país que tiene un Estado que está sobreendeudado y los compromisos en relación de tener este Estado y tener acreedores de este Estado, bueno, lleva a un antagonismo en términos capitalistas, donde los acreedores, por más que el Estado este sea un Estado al servicio del capital, contra la clase trabajadora, al servicio de la guerra, que apoya al imperialismo, los acreedores van a querer cobrar. Y hay vencimiento ahora en el mes de enero de 5.000 millones de dólares y Caputo en este momento no tiene los 5.000 millones de dólares. Ha hecho 1.001 argucias para poder conseguirlo, sacó un bono, ahora vende las hidroeléctricas, consigue unos mangos más, hace esto, hace lo otro, pero no llega aparentemente. Vamos a un conflicto. Si logra pasar ese obstáculo, por delante tiene en el año que tiene que venir y parte del otro 57.000 millones de dólares, ya no 5.000 millones, 57.000 millones de vencimiento. Es un gobierno que va a estar recorrido por una y otra y sucesiva crisis. Es un gobierno que vive de escándalo en escándalo. Ahora le han pedido una auditoría al Banco Central para que diga dónde carajo fue a parar los lingotes de oro. Y dicen de que no hay ningún papel que diga nada, ¿cierto? Bueno, esto se va a transformar en un escándalo. Se ha puesto de manifiesto en el caso Libra de que 10 días antes había un acuerdo de Milei con David, donde se configuraba el articulado del negocio, que se va a dar a conocer en la justicia. El caso de las coimas no está desenvolviéndose, por donde haya un poro que se transpira corrupción, se transpira negociado, se transpiran una política que es contraria a los intereses generales de la población. Que haya ganado una elección, lo único que le ha permitido es retomar la iniciativa con toda esta artillería que está mandando al Congreso y acentuar a niveles nunca vistos el derrumbe de las fuerzas opositoras, fundamentalmente el peronismo, porque las otras ya estaban derrumbadas anteriormente. Y el derrumbe del peronismo, yo le he advertido, es un fenómeno contradictoriamente revolucionario, porque en los últimos 80 años si ha habido un obstáculo para que la lucha de los trabajadores, que han sido inmensas en todo el periodo de los 80 años para atrás, pudieran elevarse a un plano independiente y un plano revolucionario, ha sido precisamente el peronismo. Y el hecho que se derrumbe este dique de contención, este dique de control, de regimentación, bueno, abre un terreno para que se puedan desenvolver de una manera más creciente, más resuelta, más decidida, la voluntad, en el caso que despierte,
el conjunto de los explotados para enfrentar todos estos atropellos. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Bueno, por delante lo que tenemos es agarrarnos de esta caracterización, darnos cuenta que está estas posibilidades, que por arriba hay una enorme crisis que va a sacudir al gobierno. Fíjense ustedes que para discutir simplemente el presupuesto ya se disparó una crisis, porque el gobierno decía: tengo todo abrochado, todos los gobernadores me responden, ya los tengo todo esto, lo otro, que terminan votando la modificación de 2 artículos del presupuesto, lo de la universidad, lo de discapacidad, y se arma un quilombo. Porque ahora viene el problema de si va a aplicar y va a cumplir lo que dicta la ley. Dijo que no iba a cumplir. Ahora sale un fallo de la Cámara Contencioso que tiene que cumplir. Entonces ahora se va a enfrentar con el Poder Judicial. O va a apelar o lo va a desconocer. Bueno, va a estar, digamos, como una suerte de tren fantasma. Cada paso que va a dar va a ser un escenario de una crisis, de una característica de otro, pero esa crisis tiene que ser comprendida y tiene que ser aprovechada desde abajo. De que no tenés un gobierno porque ganó las elecciones, todopoderoso, que tiene bajo control toda la situación, de ninguna manera. Es un gobierno que estuvo a punto de derrumbarse y fue rescatado. Le permitieron llegar a las elecciones, lo sacaron de la orilla y se metió otra vez en el mar. Y ahora no tenés ninguna elección. Y ahora ya no tenés solamente un aliado, un activo, Trump, que sea solamente la Argentina. Ahora lo tenés el gobierno chileno, lo tenés el gobierno boliviano, tenés otros gobiernos a los cuales tenés que atender, y que no necesariamente Milei, que eso lo único que quiere es rescate, dinero, fondo del Tesoro norteamericano, no va a sostenerse eso, porque el propio Tesoro norteamericano no alcanza a sostener la quiebra presupuestaria y la quiebra económica y financiera de Estados Unidos. Entonces tenemos esa situación, tenemos el problema de que inexorablemente es un pronóstico, porque hay un estado de ebullición dentro de las fábricas, a nivel del Estado, en las reparticiones. Lo lamentable es que esto no se ha traducido en un ascenso general, pero lucha ha habido el año que transcurrió, de todo color y de todo alcance, en todos los escenarios. La tarea nuestra es contribuir a darle continuidad, darle profundidad, darle coordinación, autoconvocatoria, etc. La lucha educativa va a estar al rojo vivo. Esta es la gran oportunidad a nivel universitario para que se organice una campaña por un congreso de base de la docencia, ¿cierto?, que resuelva el no inicio de las clases, que tendría que ser el inicio de una huelga general educativa, universitaria, que indudablemente arrastraría a la educación universitaria, a la docencia, a los estudiantes, abriría un campo de rebelión en un amplio sector del pueblo argentino, y quién dice que no sea el factor que termine disparando, desatando la intervención de las fuerzas elementales del pueblo argentino, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos el desafío de recuperar la personería de política obrera. La vamos a encarar, vamos a tener 2 personerías, y vamos a encarar una política que tiene que estar orientada, porque todo esto, para que se desenvuelva y que pueda tener una desembocadura, un destino transformador, revolucionario, tiene que haber una vanguardia organizada en un programa, en un partido. Nosotros tenemos el desafío que, en la manera que intervenimos en la lucha, a la vanguardia, a los activistas de esas luchas, tenemos que contactarlo, tenemos que explicarle, tenemos que tratar de convencerlo, atraerlo a nuestro campo y llamarlo a que se incorpore a nuestro partido. Tenemos una enorme periferia a reclutar. Tenemos que
encarar eso y definirlo. Y se va reproduciendo esa periferia a la luz de la lucha de clase que se produzca. Entonces llamo a que brindemos, ¿no es cierto?, por el desarrollo de las luchas para que efectivamente se traduzca en un ascenso obrero de tipo general, para que nuestro partido vea reforzada su fila y para que todo esto contribuya a que detrás de victorias parciales se vayan preparando el terreno de una victoria general que tiene que ser obrera y tiene que ser socialista. Muchas gracias.